bueno. No oro por cumplir un protocolo, oro porque necesitamos de ti. Oro porque todo esto es en vano si no eres tú quien hace la obra. Te pido, Señor, que bendigas este mensaje y nos hagas comprender la verdad del mensaje que se predicará esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Versículo 1 nos dice la Escritura: 6 días después, Jesús toma a Pedro, toma a Jacob, a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto. Jesucristo sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Para llevarlos a este lugar iba a pasar algo sobrenatural. Versículo 2 dice la Biblia: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Imagínate la escena. Toma a sus discípulos, los lleva a este lugar y se transfigura, y la gloria de Dios se revela a estos hombres tan grande que el aspecto del rostro del Señor es como si fuese el mismo sol. Se dice que el sol tiene 6,000 grados. Es el mismo calor el del sol que lo más profundo del infierno. Se dice que también son 6,000 grados en el centro de la tierra. ¿Te imaginas lo que vieron sus discípulos cuando el Señor se transfiguró? La gloria de Dios en ese momento. Versículo 3 nos dice la Escritura: y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y Pedro tuvo una buena idea. Vaya que la gloria de Dios no era tan suficiente, que pensó ahí en el verso 4, y Pedro le dice a Jesús: Señor, ojo, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Quiero que notemos algo que dice este texto. Bueno es para, ¿qué dice ahí, hermanos? Hagamos, decisión personal. No consideraron a Dios en las decisiones tomadas y estaban haciendo una enramada para alguien más que no era Cristo. Ten mucho cuidado con lo que haces, porque con lo que haces debes agradar a Cristo, hermanos. Hagamos. No seas sabio en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y por su gracia Él enderezará nuestras veredas, hermano. Si ves, no dice y se juntaron en oración y buscaron el rostro de Dios. No, hagamos. ¿Cuánto podemos desviarnos, hermanos, pensando que algo es bueno para nosotros, cuando debemos examinar si todo lo que hacemos agrada a nuestro Dios, hermanos? Si somos honestos, nuestra vida a veces nos desviamos tanto, estamos tan mal enfocados y no estamos enfocados con lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Hermanos, gracias a Dios por la conferencia que acabamos de tener. A todos Dios tocó nuestro corazón y nos enfocó donde debíamos estar enfocados, hermanos. Y dices: bueno, pastor, entonces, ¿cuál debe ser mi enfoque? Siguiente versículo, versículo 5. Dice la Escritura: mientras él aún hablaba, fíjense, hermano, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Y luego, ¿qué dice ahí, hermanos? A él oíd. ¿Cuál debe ser mi enfoque? Dios se hace presente en el evento y dice Dios: a ver, con sus enramadas. Su enfoque está en mí. No está en Elías, no está en Moisés. El enfoque de un cristiano debe estar en Cristo, hermanos. Qué bendición cuando Dios trata con la vida del creyente y nos reenfoca. Y cuando Dios trata contigo, versículo siguiente, dice la Biblia, verso 6, al oír esto los discípulos, ¿qué dice ahí, hermanos? Cuando Dios trata contigo, no nos va a quedar más que postrarnos, hermanos, que venir a este altar y ponernos a cuentas con Dios. Se postraron. Sobre sus rostros y tuvieron gran temor, se rindieron. Y me encanta el versículo 7, hermanos, y 8. Entonces Jesús se acercó, ¿y qué dice ahí, hermanos? Y los tocó. Jesús los pudo haber dejado ahí con sus enramadas que estaban haciendo, pero no. Jesús se acercó a ellos. Jesús los tocó.
Y gloria a Dios por las veces que Jesús nos toca cada vez que venimos a la iglesia o pasamos tiempo en oración, en una conferencia o en tu iglesia el domingo por la noche, y Dios toca nuestro corazón, hermanos. Jesús se acercó y los tocó. Hermanos, necesitamos que Jesús toque nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando Jesús nos toca? En un devocional, en una conferencia, en la iglesia. Después de que Jesús pone su mano y les dijo: levantaos, no temáis. Versículo 8 dice la Biblia: y alzando ellos los ojos. Fíjense nada más, hermano. ¿Qué pasa cuando Jesús pone su mano en tu vida? Y alzando ellos los ojos. Estamos tan enfocados y nuestros ojos están en nuestros problemas, en nuestros desánimos, en nuestros conflictos, en nuestras virtudes, en tu vida, en tus metas personales. Pero cuando Jesús toca tu vida, Jesús va a alzar tus ojos, hermano. Y me encanta lo que dice: y alzando ellos los ojos, fíjense, hermano, a nadie vieron. La siguiente parte, hermano, no solo la tengo subrayada en mi Biblia, le puse un cuadro, hermano, sino a Jesús solo. ¿Sabes qué necesitamos? Ver a Jesús solo, hermanos. Notas que la Biblia no solamente dice: y vieron a Jesús, hace un énfasis muy claro. Vieron a Jesús solamente. Vemos tantas cosas, queridos hermanos, que estamos tan desviados. Y si algo se trató en la conferencia es que antes de las almas perdidas, el llamamiento es a Cristo, hermanos. El apóstol Pablo lo tenía muy claro: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, hermanos. Cuando Jesús toca nuestra vida, Jesús nos reenfoca para ver solo a Jesús, hermanos. ¿Cómo nos falta fijar nuestros ojos donde deben estar? En Cristo. ¿Sabes que los ojos de un cristiano o de cualquier persona no pueden estar en dos lugares a la vez? Trata de ver esa pared, hermano, que dice Jehová reina. Trata de verla con un ojo y con el otro trata de ver esta pantalla. ¿Verdad que no se puede, hermanos? Haciendo viscos, ¿verdad? Una simple ilustración te da cuenta que a veces estamos viendo, hermanos, cualquier cosa y no puedes enfocarte en dos a la vez. Y la Escritura nos dice: y a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Cómo nos hace falta ver solo a Jesús? Y que todo lo que hagamos, lo hagamos por una razón: solo por Jesús, hermanos. Vayamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo en Filipenses 3:7. Solo a Jesús. El apóstol Pablo nos abre su corazón y nos dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y fíjate, hermano, versículo 10, a fin, ¿qué dice ahí? Apóstol Pablo, ¿cuál es tu meta? Aunque lo conocemos por comenzar iglesias en Filipos, en Colosas, él diría: mi única meta es conocer más a Cristo. Si tu meta es conocer a aquel que dio su vida, el resultado será servicio. La meta no es servir, la meta es conocer a Cristo, hermano. A Jesús solo. Solo a Jesús, hermano. A fin de conocerle. Nadie en este lugar conoce a Cristo como debe conocerlo. Cuando entramos del puente, entrando de León a Irapuato, hay un puente, hermanos. Y si tú ves un edificio, ahí el edificio de cristal, creo que es el más grande, a lo lejos lo tapas con un dedo, hermano. Si vas a medio camino, ya solo tapas medio edificio. Pero entre más te acercas a ese edificio, si tú te paras al lado del edificio, tienes que voltearlo a ver así, hermano. ¿Cuál es tu percepción de Dios? Es bueno. Tenemos que conocer más a Cristo y ver a Jesús solo.
reconocerlo como el omnipresente. Qué tremendo que nuestro Dios está presente en todo lugar al mismo tiempo, hermanos. Así como está ahorita en el trono de gracia, está con nosotros, y donde 2 o 3 se congreguen, ahí estará con nosotros. Gloria a Dios, hermanos. No solo es omnipresente, es omnipotente. Dios tiene poder y todo poder viene de Él, y no hay nada que Dios no pueda hacer, hermanos. Nuestro Dios es 3 veces santo. Si tan solo conociéramos la santidad de nuestro Dios, que los ángeles se sienten indignos en Isaías 6, que se tapan los ojos porque no pueden ver su gloria, hermanos. El justo, el inmutable. En este mundo de cambios, gloria a Dios que nuestro Dios nunca cambia, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es, el que era y el que ha de venir por su amada iglesia. A Jesús solo. A Jesús solo. Apóstol Pablo, ¿cuál es tu meta? Otra iglesia en Filipos. Solo quiero conocerlo, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección. Y el paquete va completo, hermano, y la participación de sus padecimientos. La vida cristiana no solamente hay días grandes, también hay dificultades fuertes, y Dios es bueno en las dos. ¿Cómo nos hace falta conocer más a nuestro Dios, hermano? A nadie vieron sino a Jesús solo. Si debemos hacer un énfasis nuevamente, hermanos, es volvernos a Jesús. El llamado más grande que un cristiano tiene es a Cristo, hermanos. Un pastor predicaba en una conferencia misionera. Él hacía un énfasis de la necesidad y que tenían que ir a otro país, y se acerca a su hija después de la predicación y le dice: papá, Dios me llamó. Qué bendición, hija. ¿Dónde? Me llamó al país de África, papá. Dice: hija, eso no era para ti. Pero papá, Dios me llamó a irme a África. Y le dijo: hija, la verdad es que no amo suficiente a los africanos para dejarte ir a África. Agachó su cabeza a su hija y después le dice: pero sí amo lo suficiente a Cristo para dejarte ir a África. No son las almas, a Jesús solo. A Jesús solo. El llamamiento de un cristiano, más que predicar, más que cantar, más que tocar un instrumento, más que servir, más que limpiar, más que dar una clase, más que cuidar cunas, más que apoyar, más que todo, es ir a Cristo. A nadie vieron sino a Jesús solo. Jesús solo. Si tú no vas con Jesús y a Él solamente, tu servicio será muy limitado, hermano. Porque si ves, solo vas a servir cuando estás de buenas. Y no siempre estamos de buenas, ¿verdad que no, hermanos? Pero cuando tus ojos están en Jesús solo, no eres dueño de tu vida. Si tienes ganas o no tienes ganas, eso no importa. Somos llamados a servir porque vemos a Jesús solo. Pero quitamos nuestra mirada y nuestro servicio es tan esporádico, hermano. Es tan voluble, es tan variante, porque no vemos a Jesús solo. ¿Sabes qué es lo que este mundo necesita? Este mundo necesita ver a Cristo, ojo, a través de tu vida, hermano. Y hemos aprendido esa ilustración cuando a veces la luna se ve, hermanos, en su esplendor, que se ve bien bonita. Es cuando el mundo no está entre el sol y resplandece, hermanos, se refleja. La luna solo es el reflejo del sol y por eso brilla completamente. Y cuando solo vemos la mitad de la luna es porque el mundo está a la mitad y solo brilla la mitad de la luna. Y cuando no se ve nada, hermanos, es porque el mundo está completamente entre el sol y la luna y no se ve nada. ¿Sabes cuándo tú reflejas a Cristo? Cuando el mundo se quita y reflejas la luz de Cristo, hermano. Y cuando no podemos reflejarles porque el mundo está tan metido en nuestra vida y no estamos viendo a Jesús solo. Aquel bonito himno que nos dice: cuando llegue a la gloria. Y el coro, hermanos, vi a Cristo en ti.
¿Sabes cuál debe ser la meta de cada cristiano? Que este mundo allá afuera puede ver a Cristo en tu vida, y todo ven en nuestra vida menos a Cristo, porque quien menos tiempo pasamos es con Cristo, hermano, a Jesús solo. Juan capítulo 12, versículo 20. Tremendo pasaje, hermanos. Juan capítulo 12, verso 20. Había ciertos griegos, los griegos eran inconversos, entre los que habían subido a adorar a la fiesta, y estos hombres inconversos, estos griegos, suben ahí donde estaban los cristianos. Había ciertos griegos, versículo 21, llegan a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y los hombres inconversos le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. No te quiero ver a ti, tú no importas, a quien quiero ver es a Jesús. ¿Y sabes qué dice este mundo perdido? Como quisiera ver a Jesús en tu vida, pero no lo veo. Señores, señores, quisiéramos ver a Jesús. Este mundo tiene una necesidad, y la necesidad es de Jesús, pero no se les va a aparecer. Y este mundo, y es tu responsabilidad delante de Dios que este mundo vea a Jesús en ti, hermano. Señores, no me platiques tus penas, ni tampoco me platiques tus virtudes, ni tus días buenas, ni tus malos. Señores, queremos ver a Jesús. La única manera de que este mundo vea a Jesús es si vemos a Jesús solo, hermano. Si no lo vemos, nunca lo vamos a reflejar. Vean el clamor de este mundo. Por favor, queremos ver a Jesús. Hechos capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26 dice la Biblia: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Quién nos llamó cristianos? Los inconversos. Los cristianos no se juntaron y dijeron: pues démonos un nombre. ¿Cómo ves? ¿Cómo nos llamaremos? No, hermano, los inconversos, cuando vieron a los cristianos de lejos, Cristo iba adelante, los cristianos iban atrás y decían: ah, mira, son cristianos. Ese título nos lo pusieron los inconversos porque los cristianos se parecían a Cristo. ¿Tú eres cristiano, hermano? ¿Tú te pareces a Cristo? Se les llamó cristianos. Cristiano es un seguidor de Cristo, o un Cristo en chiquito. Por eso, qué título, hermano, cuando alguien te dice cristiano. Verdadero seguidor de Cristo. Amén, hermanos. El mundo nos dice: señores, queremos ver a Jesús. Las personas no ven a Jesús en nuestra vida porque nosotros como cristianos lamentablemente no estamos viendo a Jesús, hermano. Y número uno, hermano, tenemos que volvernos a Jesús, hermano. Antes de cualquier otra cosa debemos ver a Jesús solo. Número dos, debemos volver a enamorarnos de Cristo. Amén, hermanos. Y debemos reflejar a Cristo. Vayamos a Génesis 5:24 y pareciese, hermanos, que estos versículos ya los sabemos, pero ¿cómo nos hace falta reflejar a Cristo y caminar con Cristo, hermano? Génesis 5:24: caminó pues Enoc con Dios. Que se diga de nosotros, hermano, que nada más se diga lo mismo que Enoc. Ese cristiano camina con Dios. Esa cristiana camina con Dios. Ese joven, esa señorita camina con Dios. Lo más importante que podemos hacer como cristianos es caminar con Dios, hermanos. Recordaba en esta semana, una vez desayuné con el pastor Agüero, pastor en República Dominicana. Me parece que es uno de los pastores que más años tiene en el ministerio. Estaba platicando con él y le hice una pregunta: pastor, ¿cómo le hizo para aguantar tantos años en el ministerio, tantas dificultades, a veces conflictos? Deme un consejo, pastor. Ser un joven predicador. Me dijo: solo una cosa: camina con Dios. Pastor, algo más. No te preocupes por nada más. Camina con Dios.
¿Sabes qué es lo que necesitamos como cristianos, hermano? Yo sé que lo sabemos, pero hay que hacerlo. Necesitamos tener una verdadera comunión con el Señor y necesitamos caminar con Dios, hermanos. A Jesús solamente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5, en este pasaje de los héroes de la fe, dice la Biblia: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Y ojo con lo que está a continuación. ¿Tuvo testimonio de qué, hermanos? Enoc alcanzó el glorioso testimonio de agradar a Dios en la tierra. Pregunta: ¿qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Más que hacer, debemos ser. Debemos pasar tiempo con Dios, hermanos. Y todo lo demás fluirá normal. No necesitamos mejores métodos, sino mejores cristianos. Que cuando tengamos dificultades, desánimos, desafíos, pruebas, luchas, solo hay una cosa que nos va a sostener, mi hermano. Ya que estamos ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 27, mira lo que Moisés nos aconseja. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Y fíjate lo que nos dice Moisés: porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Sabes cómo siempre vas a seguir adelante, hermano? En luchas, en desánimos, en pruebas, dificultades, caminando con Dios y sosteniéndote como viendo al invisible. En la mañana prediqué, hermanos, ciegos, sordos y sin entendimiento. Y somos ciegos, hermano, por más ojos abiertos que podamos tener, si no los tenemos en Cristo, como cristianos estamos ciegos, hermano. Sostengámonos como viendo al invisible. Volvámonos a Jesús y mostrémosles este mundo a Jesús. Lo que este mundo necesita es a Jesús, pero Jesús no les va a predicar. Debe ser Cristo a través de ti, mi hermano. Colosenses 1:24. Este mundo necesita a Cristo, pero alguien debe mostrarles ese Cristo. Dice la Biblia: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer. Y fíjense cómo nosotros decimos el camino a los romanos, y la Biblia le dice las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y después nos aterriza la idea, hermano, de lo que se está predicando esta noche. ¿Cuál es la esperanza que tiene el mundo, hermanos? La esperanza es Cristo en vosotros. Cristo no les va a predicar, hermano. No se va a anunciar el cielo, solo Cristo salva. Alguien debe predicarles de ese Cristo. Cristo en ti es la esperanza de tu familia. Cristo en ti es la esperanza de la ciudad. Cristo en ti es la esperanza de nuestro estado. Cristo en ti es la esperanza de nuestro país. Y Cristo en ti es la esperanza de las naciones, hermano. Cristo en ti. Cristo no les va a predicar solo. ¿Notas la responsabilidad que Dios puso sobre tus hombros? Este mundo necesita a Cristo, pero alguien debe mostrarles ese Cristo, y ese alguien eres tú. Pero si tú no estás lleno de Cristo, no vamos a enseñarles lo que este mundo necesita. A veces se nos acerca una persona y en vez de decirle Cristo ha cambiado mi vida, Cristo dio su vida, y explicarles el evangelio, le decimos: no, hombre, esta semana estuvo bien difícil. No, si tan solo supieras. Y a veces reflejamos todo menos a Cristo, hermano. Y todo eso revela nuestra condición. No estamos viendo a Jesús solo. ¿Qué es lo más importante que un cristiano debe hacer? Poner sus ojos en Cristo, hermano. A Jesús solo. Este mundo se para y dice: señores, queremos ver a Jesús. Y cuando tú te acerques, tú debes darle a este mundo lo que este mundo necesita.
A veces tú andas por ahí mendigando lástima para que alguien te ayude. No, mi hermano, tú ve y muéstrale este mundo a Cristo y date cuenta cómo Cristo te va a bendecir por hacerlo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Quisiera hacer unas preguntas y terminar, hermano. ¿Otros pueden ver a Jesús en ti? ¿Tú estás viendo a Jesús solo? ¿Estás creciendo en el conocimiento de Dios? Y hasta parecería innecesaria esta pregunta, hermanos, pero en verdad estás caminando con Dios. A veces, hermano, gracias a Dios por las pantallas que tenemos aquí, pero tú tienes que abrir tu Biblia y tienes que saber usar tu Biblia, hermano. Estás caminando con Dios verdaderamente. Vamos a ponernos de pie, hermanos.